digamos, a cambiar, digamos, las formas, ¿no? Para ellos es importante el personaje y el realismo psicológico. Buscan nuevos recursos literarios, se enfrentan al regionalismo. Rumril es uno de los más fecundos escritores selváticos y promotor de la cultura masónica. Tiene obras como poemas, poesía de la selva, tiene ensayos, tiene un libro, El Viborero, y otros cuentos amazónicos. Aquí tenemos también la tapa de su libro. Muy interesante porque todo está ilustrado de manera selvática. No sé si se puede ver muy bien. Bueno. Esta es una obra, Amazonía Mágica, y esta es la obra El Viborero y otros cuentos, mire. Dos obras. Y por último, tenemos a Manuel Martí Corena Quintanilla, que ya hablamos anteriormente, pero él nació en Huancavelica, es una ciudad entre sierra y selva, el 49, pero reside toda su vida en Iquitos. Estudió educación, hizo su máster en literatura peruana y latinoamericana en San Marcos, en esta universidad conocida, y se doctoró en una universidad norteamericana. Es catedrático de quechua en la Universidad Ricardo Palma y es catedrático en la Universidad Científica del Perú. Y después, con él, terminaríamos, creo que tengo su retrato para que le conozcan. A ver, veremos si está bien. Aquí está el retrato. Este es Manuel Martí Corena Quintanilla, que hace poco recibió las palmas magisteriales. Las palmas magisteriales es un premio, una orden, me parece, en grado de amauta, que se da solamente a los grandes educadores. Amauta, creo que saben, es el nombre quechua del maestro, ¿no? En la época de los incas se hablaba mucho y se respetaba la amauta. Y con él terminamos esa cronología que hice de ambos departamentos, de 3 departamentos. Y ahora tendríamos la literatura inspirada en la Amazonía. Aunque la Amazonía era exótica para los limeños, limeños son los de Lima, para los peruanos de otras partes, para el serrano tal vez no tanto, para el europeo también era exótico, difícil de ir. Entonces, ha estado presente esta literatura en los escritores peruanos. Aquí tenemos algunos nombres que han escrito sobre la selva, como Manuel Bengolea y sus cuentos pretéritos, Fernando Romero con sus 12 novelas de la selva. Ricardo Palma es un escritor muy conocido aquí por sus tradiciones peruanas. Él tiene hasta 2 tradiciones sobre la selva. Pero es todo es imaginario, es exótico, hermoso, ¿no? Pero no estuvo en la selva. Tenemos también a Ventura García Calderón, que les hablé, me parece, porque se publicó algo de una crónica española. Entonces, Ventura García Calderón es un conocido escritor peruano de los años 30, que nació en París y murió en París, pero estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Pero ¿qué escribió? Él escribió varios libros, entre ellos tenemos, les voy a hacer ver, este libro de cuentos que se llama, en serbio, se llama Plać prašuma. Y les voy a contar cómo, por qué está en serbio. Esta novela, La selva que llora, es el nombre en español. Y también tiene La venganza del cóndor. Y Ventura García Calderón escribió de una selva imaginaria, ficticia, pero elegante, ¿no? Y en sus, Jovan Popović, que seguramente conocen quién es, en sus viajes que hacía a París estaba muy cerca y había un contacto continuo, fluido con Serbia, entonces era Yugoslavia, ¿no? Él tomó esta obra de La selva que llora y trajo a Belgrado y lo tradujo del francés al serbio. Y para mí es un placer decir que es el primer peruano, el escritor, primer peruano que un escritor haya sido traducido al serbio. Y ahora, por supuesto, hay muchas traducciones, sobre todo de Vargas Llosa, ¿no? Pero este es el primero que entró. Bueno. Hablemos un poco de Ventura García Calderón. Ya como les dije, nació en París, murió también en París. Él también hizo sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es ensayista, cuentista y poeta. Uno de los primeros representantes, tal vez el más conocido, de la literatura modernista en el Perú. Su relato La selva que llora nos muestra una selva, como he dicho, imaginaria, pero descrita de manera hermosa. Y hemos dicho quién lo hizo la traducción, como Plać prašuma. Pero esta no es la original de la traducción. Esta es la reedición hecha muchos decenios más tarde por la Embajada del Perú en el año 1996. De nuevo se reeditó este libro aquí. Tenemos otro, o sea, que es un escritor que escribió sobre la Amazonía. Ciro Alegría. Es un escritor que nació en 1909, escritor, poeta, periodista, novelista más que todo. Es él uno de los más grandes representantes del indigenismo peruano. Sus obras también están traducidas a muchos idiomas y las novelas La serpiente de oro, creo que tengo por aquí, disculpen un ratito, voy a encontrarlo. En La serpiente de oro, él... ¿dónde lo tendré? Aquí está. Esto es la tapa de su obra, La serpiente de oro. Mire, es una serpiente tremenda. ¿Y por qué tiene este título, La serpiente de oro? Quiero decir también que le escribió otros libros, Los perros hambrientos, y una obra muy importante. Creo que no está traducida al serbio. El mundo es ancho y ajeno. Es la más importante de sus novelas, pero esta serpiente de oro es una novela ambientada en la selva, por eso la nombramos. Y la trama son los cholos, balseros. A lo mejor no saben qué son cholos. El cholo es el mestizo. No se dice indígena, indio, sino se le dice cholo, cholo amigo, a alguien que es un mestizo, ¿no? Balsero, que manejan las balsas. Balsas, yo creo que en serbio es splav, pero son balsas para viajar.
¿no? Por los ríos. Y entonces estos balseros de la selva norte del Perú viven a orillas del río Marañón. Los ríos para los indígenas, para los mestizos, es fuente de vida, es fuente de alimentos y a la vez es temeroso, se le teme y se le adora como a un dios. De esto también trata aquí, se le venera. Y se relata al mismo tiempo no solamente la vida de esos balseros, sino también de un ingeniero limeño que se interna en la selva para trabajar, para formar una empresa, porque eso era la idea de los limeños. La selva parecía como un lugar no solamente paradisíaco, sino un lugar para poder obtener mucho dinero. Este ingeniero quiere poner el nombre de la serpiente de oro a su empresa porque le hace recordar ese río serpenteado, ¿no? Que es el Marañón, pero desgraciadamente muere picado por una serpiente amarilla. Y por último tenemos a Mario Vargas Llosa, que es un escritor, narrador muy conocido aquí en Serbia y en todos los Balcanes, para no decir en todo el mundo. Sus obras aquí en Serbia, casi todas sus obras están traducidas, creo yo, casi todas. Hay estudios sobre él, hay doctorados sobre él. Y bueno, es muy importante porque recibió el Premio Nobel de Literatura el 2010. Además tiene muchos premios. Pertenece a la Academia de la Lengua Peruana, pertenece a la Real Academia de la Lengua Española. Tiene muchos títulos honorarios. Y las obras que escribió en las que se retrata la selva, en que se retrata la Amazonía, son 3. El hablador, no sé si está traducido al serbio, donde nos habla de un narrador que recuerda a su amigo llamado Mascarita, porque tiene un lunar en su cara, y él siente mucha admiración por las historias, por la cultura amazónica. Y también al mismo tiempo nos cuenta la historia de un contador de historias que pertenece a un pueblo indígena machiguenses de la Amazonía peruana, donde cuenta él en el transcurso de su caminata leyendas, cuentos y su propia vida. Son 2 relatos, pero que se complementan. También es de ficción y de imaginación. Y ahora haremos la conclusión de nuestro trabajo para decir esto. La literatura de la Amazonía peruana existe desde tiempos ancestrales, con sus creaciones literarias en forma oral, para luego convertirse en literatura escrita en castellano, pero un castellano amazónico, y otras lenguas aborígenes con la llegada de los españoles al suelo selvático. La literatura amazónica sigue en continuo desarrollo a través del tiempo. Se convierte en una literatura importante en la región, en todo el Perú y fuera de ella. Es una literatura, en primer lugar, narrativa. Cuentos, relatos, cortos, novelas, sachanovelas. Hay también poesía y ensayo.
ha dado la selva muchos escritores reconocidos, pero que siempre están apegados a su terruño. Sus obras se alimentan con regionalismos. Castellano estándar, o sea que el castellano de España, castellano amazónico y vocablos de lenguas aborígenes. Por lo tanto, podemos decir que es una literatura peculiar. Y para finalizar, cabe mencionar la primera edición del diccionario amazónico de Alberto Chirif, 2016, un conocido antropólogo, es autor de muchísimos libros, y este diccionario amazónico es el primer diccionario léxico, etimológico y de términos. Cada vocablo trata del origen de la palabra, su evolución y su llegada al castellano amazónico, y cuenta con 4.374 palabras. Digo castellano amazónico porque es peculiar, tiene sus propias palabras mezcladas con las indígenas. Yo creo que aquí tengo también la tapa de su libro, que es muy lindo y colorido, y esta obra ha sido presentada en 2016 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y con esto me despido por ahora. Muchísimas gracias por la atención. Miles de gracias a usted, querida profesora, por esta maravillosa ponencia que de hecho fue un verdadero trabajo de investigación. Usted acaba de descubrirnos las cosas más interesantes, yo creo que en términos generales bastante desconocidos. Y antes de hacerles algunas preguntas de los participantes, tengo que mencionar que entre las personas que acaba de mencionar, que contribuyeron mucho al desarrollo de la literatura amazónica, hubo miembros de su propia familia, su padre y su tío, si no me equivoco, y felicitaciones porque realmente es impresionante lo que acabamos de escuchar. Hay varias preguntas y la primera viene de nuestra colega Tiana Tupich, quien le pregunta cuál puede ser el papel de la literatura de Amazonía en la lucha por la salvación de la Amazonía misma. ¿Hay alguna tendencia del aumento de obras o autores hoy en día cuando la lucha por la salvación de las selvas es más importante que nunca? Sí, yo creo que la labor del escritor, del narrador, es muy importante, esa lucha para evitar la devastación de la selva amazónica. Y ellos se esfuerzan en sus obras también para contribuir, ¿no?, con esto, porque ellos quieren tener su identidad, luchar por la identidad. Por ejemplo, me parece que me olvidé nombrar el libro El Indio de Lamas, que es una obra de carácter etnológico de Guillermo Izquierdo Ríos, en que él, desde un comienzo, presenta al indígena de la Amazonía y de Lamas como de forma real, porque él hizo un estudio de campo y hace ver las dificultades, la lucha, y él propone formas para que estos indígenas consigan una libertad, una ayuda, y conserven su identidad y no pierdan lo que la naturaleza o el lugar donde viven les ha dado. Eso es importante, que me olvidé hablar de esta obra del Indio de Lamas de carácter etnológico, que ha sido, que muchos antropólogos norteamericanos, franceses y peruanos han nombrado esta obra como un libro de etnología. Muchísimas gracias. Así que pienso que los escritores hacen mucha labor en este sentido. Pero espero que
es un problema general, global, ¿no? Que es difícil luchar. Pero el escritor peruano, de la Amazonía, el hombre de la Amazonía, se caracteriza por conservar su identidad. Y ahí está la lucha contra todas estas dificultades. Muchas gracias. Anja Mitic pregunta si existen otros ejemplos de traducciones de la literatura peruana de parte de los escritores serbios. No he encontrado, creo que no hay muchos, sino hay traducciones de obras de algunos escritores reconocidos. Usted, por ejemplo, y le agradezco mucho que me haya presentado, es una de las traductoras más conocidas de Vargas Llosa, por ejemplo, y de otros peruanos jóvenes que tengo entendido. Y eso es una gran labor, pero no existe mucho. O de estudios de la literatura peruana, no. Eso no, creo que no hay hasta ahora. Tenemos que hacerlo, evidentemente. Tenemos Sí. que empeñarnos y proyectar algunos trabajos. Ilya Stevanovsky le pregunta, ¿podría recomendarnos algún autor o alguna obra de los que podemos empezar a conocer más a Amazonía y su esencia para los que no conocemos suficiente esta materia? Hay muchísimas obras, digamos, de un escritor oriundo de la Amazonía, ¿no? A eso se refiere. Bueno, hay muchos. Puedo yo tal vez nombrar a Francisco Izquierdo Ríos con sus cuentos, sus relatos. Yo había querido leer, pero me parece que no hay tiempo, de un cuento muy importante, pero para conocer la historia de esa literatura es mucho mejor entrar con Manuel Martí Corena Quintanilla, que es en realidad el historiador que ha recogido todo y va recogiendo, porque no ha encontrado, hay muchos escritores que están olvidados en la selva, ¿no? Y sobre todo olvidados por la falta de ayuda, de comprensión, y se están organizando todo eso. Hay, por ejemplo, centros culturales, hay revistas, hay formaciones de jóvenes que luchan por esto. Pero yo creo que con una obra, si quiero recomendarles, sería tal vez la obra de Quintanilla, Martí Corena Quintanilla, para conocer en general. Ahora, otra obra para traducir, pues hay muchas, las que he nombrado, ¿no? Bueno, eso. Gracias, profesora. Hay tantos mensajes, vamos rápidamente. Thais Silva dice felicitaciones por su investigación. En Brasil cada día surgen propuestas pedagógicas sobre cómo llevar la cultura indígena y africana a los espacios escolares, huyendo de una visión eurocéntrica. Creo que su trabajo nos ayuda a conocer un poco más sobre la Amazonía indígena y la literatura que trabaja en ella. Aquí carecemos de este conocimiento principalmente en relación a la Amazonía fuera de nuestras fronteras. Felicitaciones una vez más. Gracias. Dana Barrera le pregunta, perdone, ¿hay obras que relaten el contacto entre pueblos en la triple frontera amazónica, Colombia, Brasil, Perú, o relatos de resistencias recientes entre esos pueblos? Yo creo que sí, pero más se dedican estos escritores a la realidad central que es su propia región, ¿no? Tal vez hay, no estoy segura, no conozco mucho sobre eso. Así que siento no poder responder como debe ser. Tania Dmitrievich dice, querida Silvia, ¿cómo nos podemos estar en contacto con usted? Si hay un blog sobre este tema, si nos podría recomendar. No existe. Tal vez en colaboración con mi hija, que es la entendida de estas cosas, puedo hacer, no sé. Pero yo no conozco mucho. Es la primera vez que estoy apareciendo así.
de esta forma. No sé si hice bien o no, pero tal vez en un futuro podemos hacer un blog. Ya veré, ya conversaré Ha sido sobre eso. maravillosa, profesora. Jovana Todorovic le dice enhorabuena, una excelente ponencia, estimada profesora, un tema interesantísimo, igual que varios otros participantes. Aña le pregunta, si no me equivoco, usted ha mencionado un escritor que tuvo la Amazonía peruana como inspiración para su obra, pero nunca la ha visitado. ¿Usted sabe cómo han sido aceptadas las obras de ese tipo? No entendí bien la pregunta. Sí, ¿qué es lo que me dijo? Perdón. Usted ha mencionado un escritor que tuvo Ajá. la Amazonía peruana como inspiración para su obra, pero nunca la había visitado. ¿Usted sabe cómo ha sido aceptada la obra de ese tipo? Como hemos dicho, estos escritores que he nombrado, como Vargas Llosa, Ventura García Calderón y todo, sí fueron aceptados, pero siempre se ponen en duda. No se puede decir 100% que hablan de la realidad exacta porque no estuvieron presentes, no han nacido ahí. Ese es el problema. Muy bien. Tiana Bradas dice que le gustaría tener la lista de todas las obras que usted ha mencionado. ¿Sería eso? ¿Sería eso posible? Sí, sí, que nos usted envíe la lista de las obras que acaba de mencionar, porque eso sería realmente interesante. Bueno, ya con usted me pondré de acuerdo para que después se divulgue todo eso. Sí. Muy bien. Otra pregunta de Thais Silva. ¿Existe alguna investigación reciente sobre cómo se aborda esta literatura indígena en los espacios escolares del Perú? Esa es muy importante esta pregunta. Desde los años 1941 ya los educadores, porque los oriundos de la selva, los que querían estudiar, iban a Lima y entonces terminaban su trabajo, sus estudios y regresaban como educadores a la selva. Y entonces la tarea principal de ellos era enseñar, ¿no? Entrar en los niños. Los niños tienen una literatura especial. Por ejemplo, tenemos tanto los izquierdos escribieron libros que hablaban de la literatura infantil para los niños de la selva. En las escuelas sí existen esta forma de estudios porque dicen que es la única forma de concienciarlos con su identidad y, y para que sepan la realidad, ¿no? Desde sus orígenes hasta la época actual y sepan quiénes son sus antepasados, cómo son los mitos, todo eso en relación de la zona donde vive. Sí, existe en la educación. Muy bien. Nuestra querida profesora María Teresa Toribio de Río de Janeiro le dice felicitaciones por su presentación, excelente trabajo historiográfico. Milena le pregunta, que dice no es una pregunta, pero teniendo en cuenta que la profesora comparte apellido con los escritores mencionados, si son sus parientes, sus primos, quisiera que la profesora comparte con nosotros algunas opiniones personales sobre su trabajo y lo importante que es para ella y su familia, así como para toda la literatura peruana. Sería muy bonito que lo comente. Bueno, quiero decir que son 3 hermanos, Izquierdo Ríos, que se dedicaron, digamos, a estudiar. Casi todos son educadores, los 3 son educadores, terminados en el Instituto Pedagógico de Lima. Y después llegaron a trabajar, tanto uno de mis tíos y mi padre, ahora estoy hablando de mi padre, como inspectores en los colegios de la selva, en algunos. Entonces hicieron mucha labor educativa, sobre todo educativa pedagógica, intelectual, digamos. Y
Sí, ellos escribieron sobre todo lo que veían, recogían, hacían una recopilación de mitos, leyendas, cuentos, que más tarde se formarían como libros. Por ejemplo, mi tío, que escribió muchísimos cuentos, que nos habla de la realidad, quería leerles, pero no hay tiempo, de un cuento interesante de un Chujichaki, que es un diablillo, un diablo pequeño, que tiene unos pies diferentes uno del otro. Bueno, es interesante todo eso. Y mi padre, por ejemplo, que se dedicó más a la pedagogía, con un libro de poesía infantil también como él dice, para los niños de la selva, con temas selváticos. Y sobre todo con su obra primordial, que es este estudio de carácter histórico, social, histórico, antropológico, etnológico, sobre el indio de Lamas, donde él lucha por dar soluciones para que se conserve esa identidad, ¿no?, del indígena, que se está perdiendo, y de todos nosotros en general, que sin identidad nosotros no somos nada. Y eso es muy importante, digamos, eso es lo que él y los otros buscaban eso, y mi tío también hacía lo mismo para conservar la identidad de la Amazonía peruana. Ahí está su valor de su trabajo. Muchas gracias, profesora. Tenemos unos 3 o 4 minutos. Nos quedan, no tenemos más tiempo, desgraciadamente, pero si quiere, si nos puede leer un fragmento del cuento que tenía ganas de compartir con nosotros, eso sería realmente maravilloso, por lo menos para tener digamos, una impresión directa de ese trabajo grande que hicieron miembros de su familia. Así Bien. que en unos minutitos le escucho. Me dejan. El título es el Chuyachaki, o el Chuyachaki, el diablo de pies desiguales y proteico que se transforma dentro de un momento a otro en gente, en árbol, en ave, en arroyo o en perro, dentro de las verdes soledades de la selva inmensa, y asusta a los caminantes o rapta con engaños a los niños que andan solos o que así se quedan en los trapiches. Bueno, a lo mejor no saben lo que es trapiche, o en las chozas de las chacras, como también a los adultos. Aparece por lo general en la persona de un pariente, de una madre, de un padre, de un tío, etc. O a veces también en la de un amigo, e invita amablemente con algún hábil o oportuna distancia dentro del silencio y desamparo de aquella, se revela tal como es y deja amarrado a su víctima, si es adulto, en una tangarana, el árbol de millares de hormigas rojas y feroces, y si es un niño, lo sube a uno de los árboles gigantescos, donde lo deja oculto en el frondoso ramaje. A veces también uno de esas soledades, de esos soledosos caminos, aparece ante algún niño con una linda gallina blanca, con hermosos pollitos, que está entusiasmado por agarrarlos. Los sigue bosque adentro, siendo desde luego víctima de un fatal desengaño. ¿Cuántas leyendas terroríficas se cuentan al respecto? ¿Cuántos relatos espeluznantes que estremecen en el alma y el cuerpo? ¿Cuántas veces se oye decir que se han encontrado niños raptados por el Chuyachaki en los altos ramajes de los árboles, con los rostros desfigurados por terribles rasguños, ya sin habla y mudos?
Las madres, perdón, los indios cargueros que conducen viajeros por la selva creen descubrir las huellas de sus pies desiguales en el lodo de los caminos y sienten gran terror o piensan, sobre todo en los momentos de lluvia, el rumor de las conversaciones de estos seres fantásticos en las aletas de los sombríos renacos de los senderos. ¿Cuántas veces en mi lejana infancia he oído decir a las gentes de mi ciudad que aún en los renacos de los solares de esta viven los chuyachaquis, cuyas conversaciones son percibidas en los momentos de tempestad y en los misterios anocheceres y en los anocheceres. Esa es una parte, por supuesto sigue, si tenemos tiempo, pero si no, ya nada. Bulla, bulla, conversan los chuyachaquis en los renacos, oía decir siempre. Una viejecita eximia, relatadora de cuentos de selva, era mi tía Orgía. Yo no sé por qué la bautizaron con el curioso nombre de Orgía. Fue en su juventud y seguía siendo, desde luego, con mayor razón, todo lo contrario que indicaba su nombre, austera y recatada. Además tenía la fatalidad de ser cieguita, pues, como ella misma contaba, cuando era muchacha y estaba yendo por unos caminos estrechos de la selva, una rama le golpeó los ojos. Siempre sus sobrinos y a veces también algunos niños del vecindario, en los gloriosos atardeceres tropicales, nos reuníamos a oír maravillosos cuentos de selva de sus labios, sentados en el patio de su casa, sobre un ancho cuero de vaca, así como en las blancas noches de luna perfumadas por las flores y frutos de los árboles de los huertos. Y bueno, continúa más el cuento. Muchísimas gracias, querida profesora. Ha sido un enorme placer contar con su contribución a esta edición de la escuela y le estamos profundamente agradecidos. Para mí también. ¿Sí? Diga. Gracias. Tenemos que continuar con el programa y ahora le invito a Ángela Riz yo creo que a propósito de otra sorpresa, me imagino que alguien más va a cantar. Si quiere, profesora, por favor, puede quedarse un rato más con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Ya, muchísimas gracias a usted, Boyana, por presentarme y muchísimas gracias a la asociación que me ha invitado. Estoy muy contenta de todo. Gracias de nuevo. Pues hola,